Introducing Fidelity Trader Plus, the next generation of advanced trading from Fidelity. Customize your tools and charts and access them seamlessly across desktop, web, and mobile. For faster trades, anywhere you go. Try the all-new Fidelity Trader Plus. Learn more about our most powerful trading platform yet at fidelity.com/trader plus. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE, SIPC. Are your ad campaigns lighting up the dashboard, but not the pipeline? That's Bullspend, and marketers are calling it out in Dashboard Confessions. My boss asked for results, so I opened my dashboard for the only positive-sounding metric I had: impressions. Cut the bull spend. See revenue, not just reach. LinkedIn delivers the highest return on ad spend of major ad networks. Advertise on LinkedIn. Spend $250 on your first campaign and get a $250 credit. Go to linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Elías subió vivo al cielo, sin morir, sin enfermar, sin envejecer. Un carro de fuego descendió y se lo llevó con el cuerpo que tenía puesto. Pero eso no es lo extraño. Lo extraño es que nadie más recibió ese privilegio. Miles de millones de seres humanos han caminado sobre esta tierra, desde el primer aliento de Adán hasta el último bebé que nació mientras escuchas esto. Miles de millones nacieron, vivieron, envejecieron y murieron. Todos, sin excepción aparente. Abraham murió, el padre de la fe, el amigo de Dios, el hombre al que Yahweh visitó personalmente en su tienda junto al encinar de Mamre. Murió. Génesis 25:8 lo dice con una claridad que duele. Abraham expiró y murió en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue reunido con su pueblo. Moisés murió. El hombre que habló con Dios cara a cara como quien habla con un amigo. El hombre que abrió el mar rojo, que recibió los 10 mandamientos directamente de manos divinas, murió. Deuteronomio 34:5 registra que Moisés, siervo de Yahweh, murió allí en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. David murió. El hombre según el corazón de Dios. Primer Reyes 2. 10 dice que David durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Incluso Jesús murió. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo que era Dios y estaba con Dios desde antes de la fundación del mundo, murió clavado en una cruz romana en el Gólgota. Mateo 27:50 registra que Jesús clamó a gran voz y entregó el Espíritu. Si Abraham murió, si Moisés murió, si David murió, si el propio Hijo de Dios experimentó la muerte en carne propia, entonces la pregunta que debería quitarte el sueño esta noche es esta. ¿Qué tenía Elías de diferente? ¿Qué tenía un hombre de Galaad, sin genealogía conocida, sin familia registrada, sin pedigrí sacerdotal, sin título oficial? ¿Qué tenía ese hombre que hizo que Dios decidiera que la muerte simplemente no lo tocara? Porque eso es exactamente lo que pasó. Segundo de Reyes 2:11 dice que Elías subió al cielo en un torbellino. No murió, no enfermó, no envejeció hasta que su cuerpo dejó de funcionar. Un carro de fuego con caballos de fuego apareció de la nada y lo separó de Eliseo, y Elías subió al cielo en medio de un remolino sobrenatural, vivo. En toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, solo 2 personas experimentaron esto: Enoc y Elías. De los miles de millones de seres humanos que han existido, solo 2 evitaron la muerte por completo. Y uno de ellos es el protagonista de lo que vas a escuchar ahora. Pero hay algo que necesitas entender antes de que te dé la respuesta. Algo que cambia la forma en que vas a leer cada versículo sobre Elías a partir de hoy. Y tiene que ver con una palabra hebrea que tus traducciones nunca te mostraron correctamente. Quédate, porque lo que viene no es lo que esperas. Empecemos por lo más incómodo. Hay una pregunta que casi nadie se hace cuando lee la historia de Elías, y es la más obvia de todas. ¿Por qué Dios eligió a este hombre específico para no morir? Piénsalo un segundo. Si tú fueras Dios
y pudieras elegir a una persona en todo el Antiguo Testamento para llevarla viva al cielo como demostración suprema de tu poder y tu favor, ¿a quién elegirías? La respuesta lógica sería Moisés, el libertador de Israel, el legislador, el mediador del pacto, el hombre que vio la gloria de Dios y su rostro brillaba tanto que tenía que cubrirse con un velo según Éxodo 34, 29-35. ¿O elegirías a Abraham, el padre de todas las naciones, el hombre de fe inquebrantable que estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo? O tal vez a David, el rey poeta guerrero adorador que escribió la mitad de los Salmos y cuyo trono Dios prometió que duraría para siempre, pero Dios no eligió a ninguno de ellos. Eligió a Elías, un hombre del que no sabemos absolutamente nada antes de que aparezca en 1 Reyes 17:1, sin familia mencionada, sin maestro conocido, sin escuela profética que lo formara. Un extraño de una región remota al este del Jordán que irrumpe en la narrativa bíblica como un rayo sin nubes. Y eso ya es una pista, porque cuando Dios elige al candidato menos obvio, siempre hay una razón teológica profunda detrás, siempre. Y en el caso de Elías, esa razón tiene 5 capas que se conectan desde Génesis hasta Apocalipsis como una cadena que nadie rompió en 3000 años. La primera capa es la que más me impactó cuando la descubrí y tiene que ver con algo que Santiago escribió en su carta, casi como si fuera un comentario al margen, pero que en realidad es la clave maestra que abre todo lo demás. Santiago 5:17, un solo versículo, 17 palabras en el griego original. Y dentro de esas 17 palabras está escondida la primera razón de por qué Elías nunca murió. El texto dice esto: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. En griego, la frase es Elías antropos, en homoiopatés emin, y la palabra que lo cambia todo es homoiopatés. Significa literalmente de sufrimientos iguales, de la misma naturaleza emocional, de idéntica vulnerabilidad humana. Santiago no está diciendo que Elías era un buen hombre. No está diciendo que era un héroe espiritual. Está diciendo exactamente lo opuesto. Está diciendo que Elías era tan frágil, tan vulnerable, tan emocionalmente inestable como tú y como yo. Y la Biblia lo demuestra sin piedad. 1 Reyes 19:4. Después de la victoria más espectacular en la historia profética de Israel, después de hacer descender fuego del cielo en el Monte Carmelo, frente a 450 profetas de Baal, después de ejecutar a cada uno de ellos junto al arroyo Sison, después de orar hasta que la lluvia volvió después de 3 años y medio de sequía, después de todo eso, Elías recibió una amenaza de Jezabel, una amenaza, una sola mujer lo amenazó. Y el texto dice que tuvo miedo. El hombre que enfrentó a 450 solo, tuvo miedo de una mujer. Y no solo tuvo miedo, corrió un día entero de camino al desierto, se sentó debajo de un enebro y le pidió a Dios que lo matara. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Elías pidió morir. El hombre que Dios había decidido que nunca moriría, pidió morir. La ironía es devastadora. Estás frente a alguien a quien Dios ya había destinado para la eternidad sin pasar por la tumba. Y ese alguien está suplicando que le quiten la vida. Eso no es un héroe de acción. Eso es un ser humano roto. Y ese es exactamente el punto de Santiago. Elías era homoiopatés, de la misma pasta que tú. Ahora, ¿por qué importa esto para entender su arrebatamiento? Porque la primera razón por la que Dios eligió a Elías para no morir es precisamente porque era débil. Si piensas que Dios se lleva vivo al cielo al más fuerte, al más santo, al más perfecto, acabas de descubrir que estás equivocado. Dios eligió al hombre que quiso morir, al que huyó aterrorizado, al que se sentó debajo de un árbol a llorar en el desierto, al que le dijo a Dios que ya no podía más.
Y en esa elección hay un mensaje teológico que atraviesa toda la Escritura. La gracia no busca mérito. El arrebatamiento de Elías no fue un premio por buen comportamiento. Fue una declaración de que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, exactamente lo que Pablo escribiría 1000 años después en 2 Corintios 12:9. Si esto te tocó algo por dentro, dale like ahora mismo, porque lo que viene a continuación es todavía más profundo. Pero hay una segunda capa, y esta es la que conecta a Elías directamente con algo que todavía no ha sucedido. Abre Malaquías 4, 5, 6. Es literalmente el último mensaje del Antiguo Testamento antes de que Dios se quede en silencio durante 400 años. Las últimas palabras. Y mira lo que dice: He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Yahweh. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dios cierra el Antiguo Testamento con una promesa específica. Elías vuelve. No metafóricamente, no simbólicamente. El profeta Elías regresa antes del fin. Y aquí es donde necesitas entender algo que cambia la ecuación por completo. Si Elías hubiera muerto, su regreso requeriría una resurrección. Dios tendría que sacarlo de la tumba, reconstruir su cuerpo, devolverle la vida. Y aunque Dios puede hacer eso perfectamente, hay un patrón en la Escritura que sugiere algo diferente. El arrebatamiento de Elías no fue solo un acto de misericordia, fue logística divina. Dios se llevó a Elías vivo porque lo necesitaba vivo para después, no muerto y resucitado, vivo, con el mismo cuerpo, con la misma identidad, con la misma unción profética intacta. Y esto se conecta con algo que sucedió 700 años antes de Malaquías y que muy pocas personas relacionan. Cuando Dios se llevó a Enoc en Génesis 5:24, el texto dice que caminó Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. La palabra hebrea que se traduce como le llevó es lakaj, y lakaj tiene un matiz que la traducción no captura. No significa simplemente se lo llevó como quien recoge un paquete. Significa tomó para sí, recibió con intención, adquirió con propósito. Dios no retiró a Enoc del mundo como quien saca una pieza de un tablero. Lo tomó para sí como quien reclama algo que le pertenece. Y la misma teología opera en el arrebatamiento de Elías. Segundo de Reyes 2:3 dice que Yahweh va a quitar a tu Señor de sobre ti. La palabra hebrea aquí es lakaj otra vez, el mismo verbo, la misma intención, la misma acción divina de tomar para sí. Pero hay una diferencia fundamental entre Enoc y Elías que nadie explica y que revela un diseño deliberado. Enoc vivió antes del diluvio, antes de la ley, antes de Abraham, antes de Israel, antes de cualquier pacto formal entre Dios y un pueblo específico. Enoc representaba a la humanidad entera, era descendiente de Set, no de ninguna tribu particular. Su arrebatamiento fue un mensaje para toda la raza humana, sin distinción de nación ni pacto. Elías vivió después de la ley, después de Moisés, después de la formación de Israel como nación, después del pacto del Sinaí. Elías representaba al pueblo del pacto, era israelita, profeta de Israel. Su arrebatamiento fue un mensaje específico para el pueblo que Dios había elegido. ¿Ves el patrón? Dios arrebató a un representante de la humanidad general y a un representante del pueblo elegido. Dos testimonios, dos testigos, dos categorías de personas que fueron sacadas de este mundo sin pasar por la muerte. Y hay otro detalle que amplifica esto. Génesis 5. En 23 dice que Enoc vivió 365 años.
Es el único patriarca antediluviano cuya edad corresponde exactamente al número de días en un año solar. Todos los demás vivieron números aparentemente aleatorios. Adán 930, Set 912, Matusalén 969, pero Enoc vivió 365, como si su vida entera fuera un año completo ante Dios, un ciclo perfecto, y al completarse ese ciclo, Dios lo tomó. Elías también completó un ciclo, ungió a sus 3 sucesores, cumplió cada misión asignada, cerró cada capítulo abierto, y cuando el ciclo se completó, el carro de fuego descendió. Dios no arrebata a mitad de obra, arrebata al final de un ciclo completo. Guarda esa idea, porque en unos minutos vas a necesitarla para entender algo en Apocalipsis que muy pocos predicadores explican correctamente. Ahora vamos a la tercera capa, y esta requiere que viajes conmigo a un monte. No cualquier monte, un monte alto en algún lugar de Galilea, o tal vez en las laderas del Hermón. Los evangelios no especifican cuál exactamente, pero lo que sucedió allí es uno de los eventos más extraños y reveladores de todo el Nuevo Testamento. Mateo 17, 1-3. Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Detente un segundo. De todos los personajes del Antiguo Testamento que podrían haber aparecido junto a Jesús en el momento más glorioso de su ministerio terrenal, ¿por qué Moisés y Elías? ¿Por qué no Abraham, el padre de la fe? ¿Por qué no David, el ancestro real de Jesús? ¿Por qué no Isaías, que profetizó más sobre el Mesías que cualquier otro profeta? Hay una razón, y es escalofriante cuando la entiendes. Moisés representaba la ley, el Torá, los primeros 5 libros, el pacto del Sinaí, todo el sistema legal de Israel. Elías representaba a los profetas, el Neviim, la voz de Dios que confrontaba, corregía y anunciaba lo que vendría. Ley y profetas, las 2 divisiones principales del Antiguo Testamento hebreo. Las 2 columnas sobre las que se sostenía toda la revelación de Dios antes de Cristo. Y las 2 estaban allí, en ese monte, hablando con Jesús. Lucas 9:31 agrega un detalle que Mateo omite. Dice que hablaban de su partida, que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. La palabra griega que Lucas usa para partida es éxodon, éxodo. La misma palabra que describe la salida de Israel de Egipto. Moisés y Elías estaban discutiendo con Jesús sobre su éxodo, su salida, su muerte y resurrección. La ley y los profetas estaban confirmando que todo lo que habían anunciado durante siglos estaba a punto de cumplirse en la persona que tenían delante. Pero hay algo más que casi nadie nota. Moisés estaba allí como alguien que murió y fue resucitado para esta aparición. Deuteronomio 34:5 confirma su muerte. Su presencia en el monte requirió una intervención sobrenatural post-mortem. Elías estaba allí como alguien que nunca murió. Su presencia no requirió resurrección porque nunca la necesitó. Estaba vivo. Llevaba vivo más de 900 años desde su... Adobe Firefly is the all-in-one creative studio with AI-powered image and video editing for today's creative process. Built for creators of every kind, Firefly helps you generate, edit, and experiment fast. Because the asks aren't getting smaller, the budgets aren't getting bigger, and the timelines, oh yeah, still tight. With all the best creative AI models in one place, Firefly brings your ideas to life. Unlock a better way to make with Adobe Firefly. Get the most out of your vehicle with GM Genuine Parts and AC Delco original equipment. The only parts designed, engineered, tested, and backed by General Motors.
You can find your perfect fit for most makes and models and choose from 3 tiers of parts, including GM OE or gold and silver aftermarket parts. Visit gmparts.com for more information. Su arrebatamiento, un muerto resucitado y un vivo arrebatado. Los dos juntos frente a Cristo. Si acabas de conectar estos dos textos por primera vez, comparte este video con alguien que necesite escucharlo, porque esta conexión cambia todo lo que sigue. Y lo que sigue es Apocalipsis. Capítulo 11, versículos 3 al 12. Y aquí es donde todo lo anterior cobra un sentido que te va a dejar sin palabras. Juan escribe que Dios enviará a 2 testigos que profetizarán durante 1260 días, vestidos de cilicio. Tendrán poder para cerrar el cielo de modo que no llueva durante los días de su profecía. Tendrán poder para convertir las aguas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Lee eso otra vez despacio. Poder para cerrar el cielo de modo que no llueva. ¿Quién hizo eso en el Antiguo Testamento? Elías. 1 Reyes 17:1. Cerró el cielo por 3 años y medio. Poder para convertir las aguas en sangre y herir la tierra con plagas. ¿Quién hizo eso? Moisés. En Egipto. Las 10 plagas de Éxodo 7 al 12. Los 2 testigos de Apocalipsis tienen exactamente los mismos poderes que Moisés y Elías. Exactamente los mismos. No poderes similares, los mismos. Y recuerda lo que vimos hace un momento en el monte de la Transfiguración. Moisés y Elías aparecieron juntos frente a Jesús, un muerto resucitado y un vivo arrebatado. Y en Apocalipsis, los 2 testigos aparecerán juntos frente al mundo entero. La tradición judía lo esperaba. En cada cena de Pascua hasta el día de hoy, los judíos ortodoxos abren la puerta de la casa hacia la noche y reservan una copa de vino para Elías. Koshel Eliyahu, la copa de Elías. Nadie la bebe. La silla permanece vacía, porque Malaquías prometió que volvería. Y la tradición cristiana lo confirma desde otro ángulo. Jesús mismo dijo en Mateo 17, 11, 12, que Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Pero también dijo que Elías ya vino, refiriéndose a Juan el Bautista, que vino con el espíritu y el poder de Elías, según Lucas 1, 17. Pero Juan murió decapitado en la prisión de Herodes. Si Juan fue el cumplimiento completo de Malaquías, ¿por qué Jesús dice que Elías vendrá y restaurará todas las cosas en futuro? Porque hubo un cumplimiento parcial en Juan y habrá un cumplimiento total en los 2 testigos de Apocalipsis. El arrebatamiento de Elías garantizaba que estuviera disponible para esa misión final. Dios lo sacó del tablero de juego terrenal en el siglo IX a.C. para reinsertarlo en el momento más crítico de la historia humana, antes del día grande y terrible de Yahweh, exactamente como Malaquías lo profetizó. Ahora necesitas entender algo sobre la forma en que Elías fue arrebatado, porque el método no fue accidental. Nada en la Biblia es accidental. Segundo de Reyes 2, 11, dice que un carro de fuego con caballos de fuego se interpuso entre Elías y Eliseo. La palabra hebrea para carro es rekev, y la palabra para fuego es esh. Rekev esh, carro de fuego. Pero lo que la mayoría no sabe es que la misma expresión aparece en otro lugar de la Biblia con un contexto completamente diferente que cambia la lectura. Segundo de Reyes 6, 17. Eliseo está rodeado por el ejército sirio en Dotán. Su siervo está aterrorizado y Eliseo ora para que Dios abra los ojos del muchacho. Y cuando Dios abre sus ojos, el siervo ve que el monte está lleno de caballos de fuego y carros de fuego alrededor de Eliseo. Rekev Esh, la misma expresión, los mismos carros, los mismos caballos. Lo que esto revela es que los carros de fuego no fueron creados especialmente para el arrebatamiento de Elías. Ya estaban ahí.
Siempre estuvieron, son parte del ejército celestial que rodea a los siervos de Dios en todo momento. Lo que cambió el día del arrebatamiento no fue que aparecieron carros que antes no existían. Lo que cambió fue que se hicieron visibles en el plano físico para cumplir una misión específica. Dios no improvisó el arrebatamiento, envió su escolta real. Y lo que estoy a punto de mostrarte sobre esa escolta va a cambiar la forma en que lees cada batalla espiritual en la Biblia. Porque los carros que vinieron por Elías no desaparecieron, siguen operando. El Salmo 68, 17 dice que los carros de Dios se cuentan por millares y millares de millares. Y uno de esos millares descendió para llevarse a un hombre de Galaad que 60 años antes era un desconocido sin nombre ni familia. Pero hay algo más en el método del arrebatamiento que nadie explica, y tiene que ver con la palabra torbellino, sehará en hebreo. Segundo de Reyes 2:11 dice que Elías subió al cielo beseará en un torbellino, no en una nube, no en silencio, no flotando suavemente hacia arriba, en un torbellino. La misma palabra aparece en Job 38:1. Entonces respondió Yahweh a Job desde el torbellino, min jaseará, desde el torbellino. Y aparece otra vez en Ezequiel 1:4. Miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, ruach seará, una gran nube con un fuego envolvente. Y en medio del fuego, la visión de los querubines y el trono de Dios. ¿Ves el patrón? El torbellino en la Biblia hebrea es la firma de la presencia de Dios en movimiento. No es un fenómeno meteorológico, es una teofanía, es Dios manifestándose en el plano físico. Cuando Elías subió en el torbellino, no fue llevado por un fenómeno natural, fue envuelto por la presencia misma de Dios. El torbellino era Dios viniendo a buscarlo personalmente. Esto cambia todo. No fue un ángel el que vino a buscar a Elías. No fue un querubín ni un serafín. Fue el propio Yahweh manifestado en su forma de torbellino, la misma forma en que habló con Job, la misma forma en que se reveló a Ezequiel. Si necesitaste pausar un segundo para procesar eso, suscríbete al canal, porque lo que viene ahora es la capa más profunda de todas. Ahora quiero que hagas algo conmigo. Quiero que mires la vida de Elías desde un ángulo que probablemente nadie te mostró nunca. No desde el ángulo del poder, no desde el ángulo de los milagros, desde el ángulo de la soledad, porque Elías fue el hombre más solo de la Biblia. Primer Reyes 19:10. Solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Eso le dijo a Dios en la cueva de Horeb. Y no era simplemente un arrebato emocional. Era su percepción honesta de la realidad. Durante años había caminado solo, había confrontado solo, había profetizado solo, había huido solo, había llorado solo. No tenemos registro de que Elías tuviera esposa, no hay mención de hijos, no hay familia que lo esperara en casa después de enfrentar a 450 profetas, no hay amigos que lo acompañaran cuando Jezabel lo amenazó de muerte. Cuando huyó al desierto en Primer Reyes 19, el texto dice que dejó a su criado en Beerseba y se fue solo al desierto. Ni siquiera al criado se llevó. Y la amenaza de Jezabel necesita contexto para entenderse. Esta mujer no era una reina decorativa, era hija de Ed-Baal, rey sacerdote de Sidón, según Primer Reyes. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. 16:31. Su nombre en fenicio probablemente significaba ¿dónde está el príncipe? Una invocación ritual a Baal.
había importado a Israel 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera que comían a su mesa, según 1 Reyes 18:19. Había mandado matar sistemáticamente a los profetas de Yahweh, y solo 100 sobrevivieron porque Abdías los escondió en cuevas, según 1 Reyes 18:4. Cuando Jezabel envió el mensaje a Elías, diciendo que al día siguiente haría con él lo que él había hecho con los profetas de Baal, no era una amenaza vacía. Era la promesa de una mujer que ya había demostrado capacidad para ejecutar ejecuciones masivas de profetas. Elías sabía que hablaba en serio, y su cuerpo reaccionó antes que su fe. Y ahí, debajo de ese enebro, solo, agotado, aterrorizado, deprimido hasta querer morir, sucedió algo que necesitas ver de cerca. El olor a tierra seca, el calor sofocante del Negev, las ramas del enebro apenas dando sombra suficiente para un cuerpo acurrucado que ya no quiere seguir, los labios agrietados, los ojos cerrados no para dormir, sino para escapar. Y entonces un toque, algo lo toca. Un ángel. 1 Reyes 19:5. El ángel lo tocó y le dijo: «Levántate, come». Junto a su cabeza había una torta cocida sobre las brasas y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. Y el ángel volvió por segunda vez y lo tocó y dijo: «Levántate y come, porque largo camino te resta». Dios no lo regañó. No le dijo que era débil. No le recordó que acababa de ganar la batalla más épica de la historia profética. No le citó versículos de ánimo. Le dio comida, le dio agua, lo dejó dormir, y cuando despertó le dio más comida. Porque a veces la respuesta de Dios a la depresión no es un sermón, es un pan caliente. Y con la fuerza de esa comida, Elías caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, el mismo monte donde Moisés recibió los 10 mandamientos, el mismo lugar donde Dios se había revelado 500 años antes en truenos, relámpagos y fuego. Y cuando Elías llegó a la cueva y Dios le preguntó qué hacía allí, la respuesta de Dios no fue lo que Elías esperaba. No vino en el terremoto, no vino en el fuego, no vino en el viento destructor, vino en una voz suave y apacible. En hebreo, Kol de mamá daka. Y esa frase es imposible de traducir perfectamente. Kol es voz o sonido, de mamá es silencio o quietud, daka es delgado, fino, sutil. Es literalmente el sonido del silencio sutil. Una paradoja lingüística, un sonido que es silencio, una voz que es quietud. La Reina Valera traduce un silbo apacible y delicado. La Nueva Versión Internacional dice un suave murmullo, pero ninguna traducción captura la paradoja del hebreo. Es un oxímoron deliberado. Dios eligió revelarse mediante una contradicción lingüística, como si quisiera decirle a Elías que la forma en que había entendido el poder divino hasta ahora era incompleta. El fuego del Carmelo fue real, el terremoto fue real, el viento destructor fue real, pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Estaba en lo que ningún oído humano debería poder escuchar, en el sonido que solo se oye cuando todo lo demás calla. Cuando el ego calla, cuando el miedo calla, cuando la desesperación finalmente se agota y queda solo el vacío donde Dios puede hablar. Dios le estaba enseñando algo que muy pocas personas entienden sobre el carácter divino. Su poder más grande no se manifiesta en lo espectacular, se manifiesta en lo imperceptible. El mismo Dios que envió fuego del cielo en Carmelo se revela en el susurro más tenue del universo cuando su siervo está roto. Y esto conecta directamente con el arrebatamiento, porque el arrebatamiento de Elías fue espectacular. Fuego, caballos, torbellino, trueno, cielo abierto, todo el poder cósmico desatado en un instante para llevarse a un hombre vivo.
Pero la preparación para ese arrebatamiento fue silenciosa. Fue un pan junto a la cabeza de un hombre dormido. Fue una vasija de agua en el desierto. Fue un susurro en una cueva. Fue Dios diciendo: antes de llevarte en gloria, voy a cuidarte en la oscuridad. Y hay algo en esta secuencia que probablemente no has visto nunca. Entre la cueva de Horeb y el arrebatamiento en 2 de Reyes 2, Elías recibió 3 encargos finales de parte de Dios. 1 Reyes 19, 15, 16. Unge a Hazael como rey de Siria, unge a Jehú como rey de Israel y unge a Eliseo como profeta en tu lugar. 3 ungimientos, 3 actos finales, 3 misiones de cierre antes de partir. Y cuando terminó, el carro de fuego descendió. Dios no se lo llevó hasta que completó todo lo que tenía que hacer. No lo arrebató a mitad de obra. No lo sacó del mundo antes de tiempo. Lo sacó cuando cada misión estaba cumplida, cuando cada persona que debía ser ungida fue ungida, cuando cada palabra que debía ser dicha fue dicha. El arrebatamiento no fue una recompensa por lo que Elías hizo bien. Fue el siguiente paso en un plan que Elías ni siquiera sabía que existía. Ahora quiero llevarte a un detalle que la mayoría pasa por alto y que conecta todo lo que hemos visto con algo que sucederá en el futuro. El día del arrebatamiento, Elías hizo un recorrido específico. 2 de Reyes 2, 1:6 registra que fue de Gilgal a Betel, de Betel a Jericó y de Jericó al Jordán, 3 paradas. Y en cada parada le dijo a Eliseo que se quedara porque Yahweh lo enviaba al siguiente lugar. Y en cada parada, Eliseo se negó a separarse. Pero lo fascinante no es la lealtad de Eliseo. Lo fascinante es la ruta. Gilgal fue el primer campamento de Israel después de cruzar el Jordán bajo Josué, el lugar donde Israel fue circuncidada por segunda vez después de 40 años de desierto, el lugar donde el maná cesó porque ya estaban en la tierra prometida según Josué 5, 10, 12. Gilgal representaba el inicio. Betel fue el lugar donde Jacob tuvo el sueño de la escalera que conectaba cielo y tierra en Génesis 28, 12, 19. El lugar donde Dios hizo pacto con Jacob. Betel representaba la revelación divina. Jericó fue la primera conquista de Israel en la tierra prometida. La ciudad que cayó por fe, según Josué 6, no por fuerza militar. Jericó representaba la victoria por intervención sobrenatural. Y el Jordán era la frontera, el límite entre el desierto y la promesa, el lugar donde Israel cruzó en seco y donde Naamán, el sirio, fue sanado de lepra. Elías, en su último día sobre la tierra, caminó de regreso por los puntos más significativos de la historia de Israel, del inicio a la revelación, de la revelación a la victoria, de la victoria al cruce definitivo. Fue como si Dios lo estuviera llevando por un tour de despedida, tocando cada hito sagrado antes de sacarlo del mundo. Y al llegar al Jordán, Elías hizo algo que selló su conexión con toda la narrativa bíblica. Tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, y las aguas se dividieron. 2 de Reyes 2, 8. La palabra hebrea para manto aquí es aderet. No es la palabra genérica para ropa. Aderet viene de la raíz adar, que significa ser glorioso, ser majestuoso. El manto de Elías no era una prenda ordinaria, era una vestidura de gloria, una insignia de autoridad profética. Cuando Elías lo lanzó sobre Eliseo en 1 Reyes 19, 19, estaba transmitiendo su llamado. Cuando lo usó para golpear el Jordán, estaba ejerciendo la autoridad que Dios le había depositado, y las aguas se dividieron. ¿Dónde hemos leído eso antes? Moisés dividió el Mar Rojo con su vara en Éxodo 14. Josué dividió el Jordán con el arca en Josué 3. Y ahora Elías divide el Jordán con su manto. 3 hombres, 3 instrumentos diferentes, vara, arca, manto, pero el mismo resultado y el mismo Dios detrás de cada uno. Y lo que pocas personas notan es la progresión.
Moisés usó una vara, un objeto inerte que recibió poder temporalmente. Josué usó el arca, el receptáculo de la presencia de Dios que contenía las tablas de la ley. Elías usó su propio manto, algo que llevaba puesto, algo que era parte de él. La progresión va de lo externo a lo íntimo, de un objeto prestado a algo personal, como si Dios estuviera mostrando que su poder se acerca cada vez más al ser humano hasta hacerse parte de él. Y esa progresión culmina en el Nuevo Testamento cuando Pedro sanaba con su sombra en Hechos 5:15 y Pablo con los pañuelos que tocaban su piel en Hechos 19:12. Ya no era un objeto el canal del poder, era la persona misma. Elías está en el medio exacto de esa progresión, y su manto es el puente entre el poder mediado por objetos y el poder que emana directamente del ser humano rendido a Dios. Y hay algo más sobre ese manto que necesitas saber antes de que veamos el momento del arrebatamiento. Porque lo que Elías hizo con él después de cruzar el Jordán contiene una lección que la iglesia moderna casi ha olvidado por completo. Es el mismo poder, la misma autoridad, el mismo Dios actuando a través de instrumentos diferentes, pero con el mismo resultado. Y Elías está siendo colocado deliberadamente en la misma categoría que Moisés y Josué, no como inferior, como igual. Y cruzaron en seco los dos, maestro y discípulo. Y al otro lado del Jordán, fuera de la tierra prometida en territorio extranjero, Elías le hizo la pregunta final a Eliseo. ¿Qué quieres que haga por ti antes de que sea quitado de ti? Eliseo no pidió riqueza, no pidió protección, no pidió fama, pidió una porción doble de tu espíritu. Y en la cultura del antiguo Israel, la doble porción no significaba el doble de poder. Era la herencia del primogénito según Deuteronomio 21:17. El hijo mayor recibía doble porción de la herencia del padre. Eliseo estaba reclamando ser el hijo espiritual primogénito de Elías, su heredero legítimo, su sucesor oficial, y Elías respondió con algo extraño. Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será concedido. Mas si no, no. La condición era ver. Si ves el arrebatamiento con tus propios ojos, recibirás lo que pediste. ¿Por qué la condición de ver? Porque la fe en la Biblia no es siempre ciega. A veces Dios exige que mires directamente lo imposible, que no apartes los ojos, que no parpadees cuando el fuego baja del cielo, que fijes la mirada en la manifestación sobrenatural sin retroceder de terror. Y Eliseo miró, no cerró los ojos cuando el carro de fuego descendió, no se cubrió el rostro cuando los caballos celestiales se interpusieron entre él y su maestro. No giró la cabeza cuando el torbellino rugió con el sonido de la eternidad abriéndose. Vio a Elías subir y el manto cayó, y con ese manto Eliseo realizó 16 milagros documentados en la Escritura, exactamente el doble de los 8 milagros de Elías. La doble porción fue literal. Pero hay algo que nadie pregunta después del arrebatamiento y que es crucial. ¿Dónde fue Elías? Segundo de Reyes 2:11 dice al cielo. En hebreo, Hashamayim. Pero Shamayim en la Biblia no siempre significa el mismo lugar. Puede referirse a la atmósfera, al espacio o a la presencia misma de Dios. Pablo habla en 2 Corintios 12:2 de un hombre arrebatado al tercer cielo. El primer cielo es la atmósfera, el segundo es el espacio. El tercero es la morada de Dios. El texto no especifica a cuál de los 3 cielos fue Elías, pero la tradición judía, basada en diversas fuentes talmúdicas como Sanedrín, Beracot y Erubín, así como comentarios rabínicos medievales, sostiene que Elías fue llevado a la presencia directa de Dios, al tercer cielo, al lugar donde los serafines cubren sus rostros y claman Santo, Santo, Santo. Y desde allí, según Malaquías 4:5, volverá. Y esto nos lleva a la capa final, la más profunda,
la que conecta a Elías contigo. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. La palabra griega que Pablo usa para arrebatados es arpagesometa. Viene de arpazo, que significa tomar por la fuerza, arrebatar violentamente, quitar con poder irresistible. Es la misma idea del torbellino de Elías. No es un ascenso suave, es un rapto violento. Y arpazo aparece en otros lugares del Nuevo Testamento que confirman este sentido de violencia sobrenatural. En Hechos 8:39, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe después de bautizar al eunuco etíope. Arpazo. Felipe fue transportado instantáneamente de un lugar a otro. En Apocalipsis 12:5, el hijo varón fue arrebatado para Dios y para su trono. Arpazo otra vez. Es un acto de rescate a la fuerza. Dios no pide permiso, Dios no negocia, Dios toma. Y eso es exactamente lo que hizo con Elías junto al Jordán. Lo tomó, con fuego, con torbellino, con caballos celestiales. Lo arrancó de este mundo como quien rescata a alguien de un edificio en llamas. No con delicadeza, con urgencia. La versión latina de este versículo usa la palabra raptus, de donde viene rapto en español y rapture en inglés. Toda la doctrina del rapto de la Iglesia está lingüísticamente conectada con lo que le sucedió a Elías 3000 años antes. No es coincidencia, es diseño. Y fíjate en la estructura. Los muertos en Cristo resucitan primero, luego los que viven son arrebatados. Muertos resucitados y vivos arrebatados, juntos. ¿Te suena? ¿No es exactamente lo que vimos en el monte de la transfiguración? Moisés, que murió y fue resucitado para la aparición. Elías, que nunca murió y apareció vivo. Los dos juntos frente a Cristo. La transfiguración fue un ensayo general del rapto. Moisés representaba a los muertos en Cristo que serán resucitados. Elías representaba a los vivos que serán arrebatados sin pasar por la muerte. Y Jesús estaba en el centro de ambos, exactamente como estará en el centro del arrebatamiento de... This spring, Uber Eats has you covered. Whether you're celebrating mom, dad, or your favorite grad, not all of us are great planners, and with the Uber Eats gift hub, you don't have to be. Send flowers, perfume, champagne, or just their favorite meal straight to their door. Gifts arrive in as little as 25 minutes, and you can add a personalized video message for that additional so-not-last-minute touch. So this spring, get a leg up on gift giving with Uber Eats. Last-minute gifts that land every time. Must be 21 or older to purchase alcohol. Product availability varies per region. See app for details. La iglesia. Elías no fue arrebatado solo para cumplir una misión futura en Apocalipsis. Fue arrebatado para convertirse en el prototipo viviente de algo que le sucederá a millones de personas cuando Cristo vuelva. Cada creyente que esté vivo en ese momento experimentará exactamente lo que Elías experimentó junto al Jordán. Fuego, gloria, torbellino, cielo abierto, cuerpo transformado en un instante, ascenso hacia la presencia de Dios sin pasar por la muerte. Primera de Corintios 15, 51, 52 lo describe con precisión quirúrgica. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. No todos dormiremos, no todos moriremos. Habrá una generación de creyentes que nunca experimentará la muerte, exactamente como Elías. Exactamente como Enoc, serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, en griego, en átomo, en un instante indivisible, en la fracción de tiempo más pequeña que existe.
Pablo está diciendo que lo que le tomó a Elías un torbellino y caballos de fuego, le tomará al creyente del futuro menos de un parpadeo. Elías fue el borrador, el primer boceto, la demostración en vivo de que un ser humano con cuerpo de carne puede ser llevado al cielo sin morir, y el hecho de que Dios eligió hacer esa demostración con un hombre que tuvo miedo, que huyó, que pidió morir, que estuvo deprimido, que se sintió solo, que creyó que era el único fiel que quedaba, eso no es accidental. Eso es un mensaje directo para cada persona que alguna vez se sintió demasiado rota para que Dios la use. Imagina a un joven de 18 años sentado en su cama a las 2 de la mañana. La casa está en silencio. Tiene el teléfono en una mano y una Biblia vieja en la otra. Creció escuchando la historia de Elías como un cuento más de la escuela dominical. El carro de fuego, los caballos, el cielo abierto, un relato bonito pero lejano, como una película antigua que ya viste tantas veces que dejó de impresionarte. Pero esa noche algo cambia. Abre Tesalonicenses en su teléfono. Lee el versículo 17. Seremos arrebatados. Y de repente conecta los puntos. El arrebatamiento que viene no es una metáfora, no es un concepto abstracto para teólogos. Es exactamente lo que le pasó a Elías. Literalmente, físicamente, realmente, le pasó a un hombre que también tuvo miedo a las 2 de la mañana, que también quiso rendirse, que también sintió que estaba solo. Y en ese momento, la historia de Elías deja de ser un cuento. Se convierte en una promesa, y eso cambia todo, porque si Elías fue arrebatado siendo homoiopatés, un hombre sujeto a las mismas debilidades que tú, si fue arrebatado después de tener miedo, después de huir, después de deprimirse, después de querer morirse debajo de un árbol, si después de todo eso Dios envió los carros de fuego por él, entonces la condición para el arrebatamiento no es la perfección, es la relación. Dios no se llevó a Elías porque era fuerte, se lo llevó porque era suyo. Y hay una última pieza del rompecabezas que necesitas ver antes de que termine este viaje. Segundo de Reyes 2:12. Eliseo gritó cuando vio a Elías subir: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Abi, Abi, Rekeb Yisrael Lufarashav. El grito era doble. Primero, Padre mío. Elías no era su padre biológico, era su padre espiritual, su mentor, su maestro, el hombre que lo formó, lo guió, lo entrenó para llevar el manto profético. Segundo, carro de Israel y su gente de a caballo. Eliseo estaba diciendo que Elías valía más para la defensa de Israel que todo el ejército profesional del rey. Un solo hombre con acceso directo a Dios era más poderoso que 1000 carros de guerra equipados con los mejores soldados. Y eso es exactamente lo que Eliseo demostró en Dotán, cuando el ejército sirio los rodeó, y él dijo con una calma sobrenatural: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y los ojos del siervo se abrieron, y vio los carros de fuego cubriendo el monte entero. Los mismos carros que se llevaron a Elías estaban protegiendo a Eliseo. La herencia del padre pasó al hijo. El manto no era un pedazo de tela, era la transmisión de una autoridad que venía directamente del trono de Dios. Y todo empezó con un hombre de Galaad, sin nombre ni familia, que se atrevió a pararse frente al rey más malvado de Israel y decirle a la cara que no llovería hasta que él lo dijera. Eso es Elías, un hombre frágil que servía a un Dios invencible. Un hombre que quiso morir, pero a quien Dios decidió que la muerte jamás tocaría. Un hombre que recibió pan caliente cuando estaba destruido y carros de fuego cuando estaba listo. Un hombre que representaba todo lo que Dios puede hacer con alguien que simplemente se niega a arrodillarse ante Baal. Hay una copa de vino en una mesa de Pascua en este preciso momento. En algún lugar del mundo, una familia judía la llenó
y abrió la puerta hacia la noche, esperando. 3000 años esperando, porque un libro llamado Malaquías dijo que vendría, y la puerta sigue abierta. Lo que vas a ver ahora en pantalla lleva esto a un nivel que no esperabas. Lo que descubrimos hoy sobre Elías es apenas la primera capa de algo mucho más profundo que conecta directamente con lo que Dios está haciendo en este momento. Si llegaste hasta aquí, confía en mí. Haz clic. Necesitas ver lo que sigue.